tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Muy buenas tardes, amables televidentes del programa CONAPAFAS Educa Perú dentro de la Casa de la Constitución. Hoy día celebramos nuestro 11º programa de CONAPAFAS Educa Perú, hoy día miércoles 14 de octubre de 2015. En esta oportunidad tenemos la presencia del invitado, el doctor Heinz Ortiz Jara, de quien hablaremos de la educación nacional y mundial. Muy buenas tardes, doctor Heinz Ortiz Jara. Casa de la Constitución, una vez más invitado por usted al programa para abordar un tema crucial, siempre el tema sin educación, no hay seguridad, no hay productividad y tampoco hay cultura de paz. Sin educación no hay desarrollo, sin educación no habrá transformación en el Perú. A propósito, ¿qué opinión le merece la última reunión mundial que ha habido en el Perú con todos los gobernadores de diferentes países del mundo? Bueno, esta cumbre que se ha realizado en nuestro país durante casi 5 días, es de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y del BID. Y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es más, también al ADI, ¿no? Entonces tenemos aquí que abordar que el Perú ya no es una aldea. El Perú ya es una ciudad que está vinculada de Perú hacia el mundo. Esa ciudad cosmopolita que puede albergar y desarrollar actividades que puedan sacudir conciencias a nivel internacional, lo que vive el ser humano. El tema de esta cumbre ha sido para abordar sobre el tema económico y también abordar algo tan importante como es el tema de la educación. Y en ese aspecto usted tiene mucho más que decir con lo que ha ocurrido con nuestro ministro de Educación, que ha sido reconocido a nivel mundial como una de las obras más emblemáticas del gobierno del señor Ollanta en términos de gestión en educación, así como también el reconocimiento a los resultados macroeconómicos que tiene el gobierno del señor Ollanta con el señor Segura, que está reconocido como el mejor ministro de Economía para América Latina. Y todo esto va a ser motivo que usted como ciudadano empecemos a desgranar la cruda realidad de nuestro país luego de que ha concluido esta cumbre en el cual han acordado cobrar impuestos por la emisión de carbono para garantizar una industria de la calidad de vida. La señora Cristina Legrand ha sostenido, no es posible defender la naturaleza y hablar de economía si es que definitivamente no existe un cambio de actitud de los gobernantes y de los gobernados en su respeto a la naturaleza y a la vida. Este fenómeno se ha desarrollado en estos tiempos, nos preguntamos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. En el caso de la arca de Noé, con este diluvio universal, parte de los cambios climáticos que puede haber tenido en el mundo nuestro planeta. Y hoy, los efectos del Niño y los cambios climáticos que tiene en estos tiempos contemporáneos, hablar de la realidad que a espaldas de la cumbre, la prensa internacional ha ido a visitar las laderas donde están ubicados ciudadanos, las casas de cartón, plástico, madera, y que esto ha motivado que hablemos también de cuál es la situación
de microeconomía en nuestro país, porque estamos con muy buenos resultados en el aspecto macroeconómico, pero en el aspecto micro, definitivamente lo único que estamos desarrollando es la economía de la cucaracha, en el cual administramos pobreza y no generamos riqueza. Con respecto al sector educación, en esta cumbre mundial, hay demagogia internacional, porque yo afirmo categóricamente que la demagogia, pensé que era solamente la demagogia nacional de parte del ministro Jaime Saavedra, la ministra Paola Bustamante del MIDIS y de los demás ministros, incluyendo al presidente Ollanta, ¿no? ¿De qué inclusión social, de qué equidad podemos hablar, de qué calidad educativa podemos hablar si estamos en el último lugar del mundo año tras año? Además, nosotros sí sabemos la educación real. El hecho de que las autoridades designadas o las autoridades elegidas, sobre todo para el sector educación, pues han sido elegidas o designadas para gobernar bien, para hacer bien por la educación, pero no, pues, ¿de qué vale favorecer al 1% de estudiantes, de alumnos, o de favorecer al menos del 1% de la infraestructura con respecto a los colegios emblemáticos, o menos del 1% de los profesores, cuando el 99% de alumnos, de profesores y de infraestructura estamos hasta el 100%? Yo escuché a personajes, a periodistas importantes que se reían, ¿no? Estamos en educación en el Perú, estamos de la Pitri-Mitri, ¿no? Estamos en Finlandia, en Suiza, en Corea del Sur, pero no, nuestra realidad es diferente. Por eso yo afirmo que hay una demagogia nacional y otra demagogia mundial, porque pareciera pues que el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario vienen a felicitar a sus clientes, pues que pagan bien, con buenos intereses, y encima que obedecen las órdenes que ellos dan desde el extranjero. Bueno, en realidad nosotros pagamos la deuda adelantada, nosotros pagamos deuda externa adelantada. Y cuando hablamos, yo quería ir a la parte macro, porque usted sabe que el ministro de Educación es economista. Y como economista, este reconocimiento que hace los organismos internacionales a nuestro país, en los medios de comunicación no se ha abordado de que las modalidades de las asociaciones públicas privadas que se ha dado como un estilo en el sector educativo han motivado la privatización de 57 colegios en todo el país. Pero el tema no queda solamente en ese modelo, sino que a través de organizaciones como la de Padres de Familia, y dicen, ¿por qué no se implementa un programa cooperativo en educación? Y este programa educativo de educación pueda permitir garantizar un nivel académico que esté relacionado con el nivel de productividad que necesitan las regiones. Ahora, cada región, también las autoridades gubernamentales regionales, en este caso el gobernador regional, cree que su región es su chacra. No, señor. Lo que teníamos que nosotros promover es que se debe constituir las macrorregiones para institucionalizar los parlamentos económicos macrorregionales. Y esto significa tener que armar la nueva estructura del sistema educativo vinculado a esta cultura de paz que se necesita para garantizar productividad, para que a través de ese cuello de botella que se ha armado con este programa instalado en el gobierno de Ollantumala, el tema de las asociaciones públicas privadas, que a nivel de inversión estamos paralizados. Se ha desacelerado la economía en nuestro país. ¿Qué inversiones existe en el sector educativo? Ahora veo los spots como el Banco de Crédito que dicen, bueno, estamos comprometidos con la educación. Sale Telefónica con un programa en Radio Problemas del Perú y dice, también estamos comprometidos con la educación. Y todos, el tema del diario El Comercio, a través de haber comprado lo que antes era el Instituto Peruano Alemán y ahora se llama Evans, que está ubicado en Uruguay con Alfonso Ugarte, también ya ingresó el diario El Comercio al sector de educación. El Interban, a través de los colegios NOA, también han ingresado en el sector de educación. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país? Se empezó el estilo de la privatización de la educación. Quienes tienen más recursos económicos son los que tendrán la oportunidad de ubicar a sus hijos
en los colegios que tienen el nivel académico que esté acorde con nuestro siglo, porque definitivamente hay gente que todavía está analfabeta en el sistema digital. Claro que tenemos un alto consumo de celulares, de chips, y etcétera, etcétera, y el nivel de internet que consumimos, el nivel del sistema de telefonía que nos brindan como servicio, nos hacen pagar sin que nos den los megas correspondientes, y el servicio tampoco está vinculado cuando dice que Telefónica está relacionada con el sector educación, y el internet del que se usa en el sistema educativo es un internet basura, no es un internet científico, porque el internet científico solamente son para las infraestructuras educativas que están vinculadas con el sector financiero y económico del país. ¿Cómo pueden afirmar las autoridades del extranjero de que el ministro Javier Saavedra Chandubí es el mejor ministro de este gobierno y debe durar 5 años más con el próximo gobierno elegido próximamente, cuando no cumple con los pagos, debe a miles de directores millones de soles, debe a miles de profesores millones de soles que el Poder Judicial ha ordenado que pague y no le da la gana de pagar a este primer educador? Se debe la bonificación a los profesores del BRAE, no hay clases. No permite que los 44.000 auxiliares titulados sean contratados. No se preocupa de los profesores cesantes, jubilados. Y en infraestructura favorece al 1%, y ustedes saben, como todos sabemos por los medios de comunicación y por lo que nosotros íbamos in situ a ver toda la deplorable situación de la infraestructura, donde los colegios se caen a pedazos, no están abandonados el 90% de colegios, sin embargo vienen a felicitarse con la desinformación que le dan las autoridades peruanas a las extranjeras, pues vienen entre ellos a coludirse. En realidad los extranjeros vienen a hacer turismo, a comer los mejores potajes que sí tiene el Perú, ¿no? Una semana, y cuántos miles y millones de soles de dólares se gastarán para hacer turismo, ir al Paseo de las Aguas, etcétera. Pero en realidad pues vienen a felicitar al cliente del Perú, nuestro querida patria, por el cumplimiento del dinero que les da por adelantado, inclusive que se paga, y que encima ellos son los que ponen las pautas para que cómo manejemos la educación y la salud. Como sabemos, el sector salud está peor que el de educación, donde no hay medicinas, las medicinas son caras, no hay vacunas, no hay reactivos para la sangre, no hay equipos, no hay ni siquiera sábanas, ni comedores, ni buena nutrición en los hospitales. Entonces, el sector de educación y salud e inclusión social, incluyendo el desayuno Caliwarma, es un fracaso total, un 80 o 90%. Sin embargo, los gobernantes, los ministros de estos sectores de inclusión social, educación, salud y MIDIS, son premiados por los gobernantes que están totalmente desinformados. Vamos a continuar con el doctor Heinz Ortiz Jara en un segundo bloque. Hacemos una pequeña pausa. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Continuamos en este segundo bloque de nuestro 11º programa de CONAPAFAS Educa Perú, un programa educativo, democrático, progresista, e invitamos a todos los estamentos de la comunidad educativa, como son alumnos, profesores, padres de familia, autoridades, directores, subdirectores, a los miembros del Colegio de Profesores, del SUTEP, de rama magisterial,
y a todo el público en general que deseen mejorar nuestra educación integral. A propósito, doctor Heinz Ortiz Jara, con respecto al ministro Jaime Saavedra Chandubí, de repente usted es un opinólogo más de tantos, de un 80% de periodistas que saludan la gestión del ministro Jaime Saavedra. Igualmente el 100% de autoridades del extranjero saludan y felicitan a Jaime Saavedra cuando nosotros como CONAPAFAS estamos pidiendo la renuncia o la interpelación del Congreso porque la educación está pésima gracias a la pésima gestión del ministro Jaime Saavedra. Bueno, en realidad nosotros tenemos que saludar a los escribientes, como en un libro que he presentado en la cumbre, que es el libro Una educación para una cultura de paz con productividad. Y en este libro yo describo lo siguiente, amigo televidente: la familia educa, el Estado instruye y la sociedad en su conjunto es la que da cultura. Pero lamentablemente nosotros en nuestro país vivimos en una cultura del caos, apropiación y muerte. Eso es lo que tiene nuestro país. Y se nos viene un proceso electoral. ¿Cómo quisiera que los candidatos empiecen a abordar el tema de educación y que digan por lo menos que van a aumentar el presupuesto a 10% en el sector de educación? Ya, que no sea 10, que sea 8%. Pero el tema más grave es de que a través de CONAPAFAS se ha estado gestionando en el Parlamento para que se censure a este ministro que es economista y que ha hecho de la educación simplemente un nuevo programa. Señores empresarios, chape su colegio, aprópiese de ese colegio, invierta y usted haga un gran negocio en administrar estos centros educativos y con el favorecimiento de tener ingresos, porque hoy más de un congresista tiene sus universidades, más de un alcalde también tiene su colegio, su instituto superior, y nadie dice nada, porque el nivel académico de nuestro país ha ido devaluándose. Miren la calidad educativa que tiene nuestra patria. Miren los jóvenes, este nivel de inseguridad se va a solucionar, como dice el ministro del Interior, con los 9.000 millones que tiene de presupuesto para el próximo año el Ministerio del Interior, o con más policías, con más patrulleros que se malogran, o vamos a tener también como la ex ministra Midori Dijavic, que compró unas ambulancias que no sirven para nada. En este gobierno de Ollanta se ha actualizado el petitorio farmacológico del país para que el sistema del Seguro Social y MINSA puedan mejorar la calidad de la atención al paciente, o simplemente se ha desarrollado a través del señor ex ministro Ugarte, que está vinculado, así se lo digo, vinculado como socio con la señora madre de la señora Nadine Heredia en el tema de los medicamentos. O sea, en pleno cumbre viene la señora ministra Da Silva y dice: hemos firmado un acuerdo de Transpacífico y que este acuerdo va a permitir que van a garantizar el acceso a medicina barata. ¿Qué mentira más grande? Cuando lo que están haciendo y lo que han confirmado simplemente es que ya el tema del acceso a la medicina genérica ya no va a ser tan fácil, ahora van a ser todas las de marca. Y esto, lamentablemente, los medios de comunicación, como tienen el auspicio, tienen el paquete publicitario, tienen la torta que al final también de la publicidad estatal es bastante significativa, no levantan su voz porque tienen que sobrevivir como medios de comunicación. Muchos que tienen sus programas en radio, televisión y a duras penas, a sangre, sudor, lágrimas, palo, tronco y carretilla, desarrollan un medio de comunicación, levantan la voz de la gente que en estos momentos está sufriendo en los hospitales, de esos niños que no tienen clases y que definitivamente autoridades educativas, en el cual el primer verdugo de un director, de un funcionario de la educación es el propio Estado, pero el Estado representado por los gobernantes de turno, esos gobernantes de turno que definitivamente obedecen a tener que tener la bolsa negra
para las campañas. ¿Ustedes creen que este programa Beca 18, Pensión 65, Cualiguarma, son más de 5.180 millones que van a votar? Y como hay una farra fiscal en estos momentos, ¿saben lo que viene? Un proceso electoral. ¿De dónde va a sacar votos para tener la representación parlamentaria, para que le blinden a la gente del nacionalismo? De los programas sociales. Y quiero decirle algo más interesante. Ustedes se han olvidado de que el señor Alejandro Toledo fue financiado por el señor Soros. El señor Soros es el hombre más importante en el mundo en la industria farmacéutica. Y entre sus conversaciones que va a los gobiernos a través de sus representantes es para que existan programas sociales. Pero estos programas sociales, aquí hay que darle pensión 65, hay que darle beca 18, hay que darle también el programa ese Cualiguarma. Pero ¿sabe qué? Para que ese dinero cuando regrese compren los medicamentos que necesitan para su salud. Los medicamentos no curan. ¿Sabe qué? Que tus alimentos sean tu medicina. Es una filosofía de muchos años y desde nuestra propia cultura. Pero lamentablemente en nuestro país, ¿usted cree que con un Panadol, con un Milanta, le van a curar a usted? No, lo único que le alivian el dolor. Y entonces en la industria de la muerte está desde la funeraria, por eso las funerarias están cerca a los hospitales. Va usted a emergencia, ya tiene su jalador, porque ya hasta ahora ya no necesita usted ir a la farmacia, porque la visitadora médica está con su maletín sentadita ahí y el médico le va dando su receta para que usted directamente al salir vaya y compre el medicamento a la visitadora médica. Y ellos también reciben un plus por cada medicamento que ellos reciben. Antes era difícil poner una botica, no podían haber una botica en la misma cuadra. Hoy no, como el mercado es todo es mercado. Entonces definitivamente hoy vienen todas estas empresas y la mayoría son chilenas, farmacias que se han enquistado en nuestra sociedad. De eso no se ha hablado, no se dice nada en los medios de comunicación. Y en el sector de educación, lo más grave, quiero decirles, a ver, vamos a revisar la currícula del colegio Nova School, que si la historia del Perú la están contando, la están describiendo a los estudiantes como es la verdadera historia o es la historia de Chile. Recuerde, Interbank es una empresa que está vinculada a un grupo chileno. Hoy esta empresa también tiene una red de centros educativos que es Nova School y con una infraestructura estupenda. Ya el niño ahí no va con cuadernos, sino va con un USB. Ya el niño recibe las clases a través online. Y entonces, como ya empezaron a sintonizar con la parte digital, me hace recordar el gran negocio del esposo de la señora Keiko Fujimori, quien es proveedor en salud de informática, que alquila equipos informáticos. Estamos hablando de una Pentium 2, Pentium 3, con esos equipos que a través de una licitación, ¿cuánto cree que usted cobra? El señor esposo de Keiko Fujimori cobra cerca de 17 millones. Y tengo el documento porque por licitación, ahí dice arrendamiento de equipo informático de Sonda Perú. ¿Quién representa Sonda Perú? IBM. ¿Y dónde trabajaba el señor? Ahí está el dinero, que tanto dicen que los periodistas de unidades de investigación no investigan. Lo real está, todo está dicho, todo está escrito. Y la mejor caja chica de muchos de los políticos tradicionales es el Ministerio del Interior, en la compra de armamento, equipamiento para la policía, en el sector educación, con el sector de las editoriales, que están vinculadas para dar los libros que van a necesitar los estudiantes, y en el otro sector que es el sector de los medicamentos y equipos médicos que necesitan los hospitales. Y así no hablamos claro. Y por ello, por todo esto, CONAPAFAS declara en emergencia nacional el sector educación y el sector salud, porque nosotros sí estamos hablando de la real salud que hay pésima y de la educación tremendamente pésima a nivel nacional. Hay una sugerencia que también queremos hacer hoy día formalmente, es con respecto a las publicidades que hay en todos los medios de comunicación. Como el gobierno se encarga de hacer publicidades en los medios grandes y medianos, y de esa forma ellos se vuelven sumisos al gobierno y no hacen periodismo de investigación, a este Congreso le pediríamos que haya una ley
donde no se permita ninguna publicidad en ningún medio de ninguna autoridad designada o elegida. Porque si usted fue designado y yo fui elegido es para gobernar o para cogobernar, para hacer las cosas bien. No tenemos por qué decir pues que Castañeda hizo esto o Llanta hizo lo otro. Entonces, bueno, como este Congreso es el genuflexo, también no va a ser aprobado, pediríamos al siguiente Congreso de que haya una ley, que no se permita, ¿no?, que hayan publicidades, ni un sol, ni un céntimo en ningún medio de comunicación, ni radio, ni periódico, ni televisión, para que de esa manera todos los medios de comunicación se hagan periodismo de investigación y oportunamente primero prevengan y se sancione a tanta corrupción que hay entre las autoridades elegidas y designadas. Y es más, las autoridades corruptas que hay en el sector público deben perder su estabilidad laboral, sus leyes sociales, etcétera, porque es la única forma, porque si no vamos a tener que construir 10 cárceles más, 20 cárceles más. Mejor es que haya otra ley donde se advierta, funcionario público que se apropie ilícitamente de los dineros del Estado, pierda todos sus derechos laborales. En realidad no solamente es eso, sino hay una repartija y una concertación de las oligarquías políticas de nuestro país que ya está confirmado que no quieren reforma electoral. Y al no querer reforma electoral, más bien han aumentado el nivel de invitados. Ahora se quieren tumbar el tema del voto preferencial porque con esto vamos a retroceder al año 1900, más o menos 80. ¿Por qué? Porque definitivamente con el voto preferencial, por lo menos hay aspirantes a tener una representación. Si hay más de 72 congresistas que son independientes, que son invitados de los partidos políticos, ahora ha aumentado la cuota. Esto significa que este roadshow que se va a desarrollar y en el cual no quieren, y en lo que debemos hacer simplemente que el Jurado Nacional de Elecciones se comprometa con los medios de comunicación, tanto de radio y de televisión, a plantear lo siguiente, que ellos son los que dan la cuota de publicidad que necesitan los partidos políticos. Y no se jacten pues los medios de comunicación de decir que nosotros ponemos al presidente de la República del Perú. No es así, señor. El tema es que esta concentración de medios que se ha dado y que hay una pugna interna y que no van a estar, dicho, en estos momentos los señores en el Congreso de la República. Hablemos de Telefónica. ¿Por qué no se le emplaza al señor presidente sobre la renovación del contrato con Telefónica? ¿Por qué no se publica? ¿Y por qué no se le cobran los 3 mil millones de soles de impuestos que deben? Porque dicen que se ha dado cerca de un millón a cada congresista. Y ahí está en YouTube el mismo comentario del señor Lescano y tantos otros más. Pero al final de hora quiero decirle lo siguiente, que este remedo de democracia que tenemos, similar a lo que ha ocurrido con la elección del señor Luis Castañeda Locio, que los medios de comunicación pues que están muy agradecidos, que su gestión municipal le ha permitido tener tortas publicitarias, pero en el tema presidencial, ahora con estas encuestadoras que magalizan la política, encuestadoras que deberían haber sido suspendidas, han sido sentenciados sus dueños, no han pagado ni siquiera la reparación civil porque han cobrado plata en Montesinos. Todas esas encuestadoras son las que ponen ahora de favorito a ciertos candidatos que definitivamente no permiten que surjan nuevos líderes. Pero no surgen nuevos líderes también, ¿por qué? Porque en los partidos políticos se han convertido simplemente organizaciones que cumplen a través de lo que se ha denominado la repartija. Imagínese usted pues, ¿sabe cuántos candidatos al Congreso solamente va a tener Lima? 576 candidatos. De los 576 candidatos, porque hablamos de 21 partidos políticos, si lo multiplicamos por 36 que corresponde a Lima, van a salir 576. Y de estos 576, el partido que gane las elecciones solamente va a tener en Lima 8 congresistas. ¿Y usted qué cosa cree? Lo que se está desarrollando en los partidos políticos es, este personaje no debe participar porque jala más votos y va a ser peligroso para la estabilidad y la institucionalidad de la oligarquía política de turno. Y esto se va cocinando, se va cociendo dentro de una estrategia
que lamentablemente usted, que está como simplemente este ciudadano, dice, no, a mí no me interesa la política, a mí no me interesa lo que esté pasando en el Parlamento. Mire, le voy a simplemente decir, primero tenemos que saber distinguirnos como individuo, segundo como sociedad, tercero como Estado, cuarto como gobierno. Si sabemos distinguir, el gobierno es de turno, dura solamente 5 años. El Estado somos todos, pero la sociedad en su conjunto la integramos nosotros los ciudadanos. Y usted tiene el derecho como ciudadano de ejercer. Hay una ley que se llama la ley 26.300, ley de fiscalización, control ciudadano. Debería instaurarse en nuestro país un gobierno controlado por la sociedad, un gobierno controlado y que rinda cuentas. Por la sociedad civil, que somos todos los peruanos y todas las organizaciones, incluyendo a CONAPAFAS, pero para las autoridades pareciera que la sociedad civil son todas las ONGs de su entorno. Quiero comentar con respecto al alcalde actual, Luis Castañeda Locio, quien es alcalde de Lima Metropolitana y también es presidente regional. Tiene una acción de incumplimiento de la Ley General de Educación y la ley y la Constitución por no cumplir con la gestión de comandar Lima. Es decir, él debería estar sobre las 7 UGELs y sobre el ADREL. Sin embargo, nadie dice esta boca es mía. Es más, el ministro Jaime Saavedra Chanduví está usurpando las funciones de Luis Castañeda Locio. Estoy hablando con nombres propios, con propiedad. ¿Y dónde está el periodismo? Porque estamos hablando del sector educación. O sea, uno desacata la Ley General de Educación y la Constitución, no conduce la educación en Lima Metropolitana, en las 7 UGELs y en la ADREL, y el otro, el ministro, el buen ministro para unos, usurpa las funciones del alcalde Castañeda. Y además, aquí hay acción penal, porque delito penal, usted que es abogado me corregirá si es que está trabajando como alcalde de Lima Metropolitana Castañeda, pero probablemente está cobrando como presidente de gobierno regional, y yo demuestro ahora, porque muchos piden pruebas instrumentales y aún a veces con pruebas instrumentales también siempre gana el que tiene plata y el que tiene poder. Pero en este caso, él no conduce la educación, por lo tanto está probado de que está incumpliendo la ley y es una acción penal, además del peculado por cobrar un sueldo que no le corresponde. Y en este caso no solamente estamos atacando a Jaime Saavedra Chanduví, quien debe renunciar, sino a Luis Castañeda, que nadie lo toca, el intocable, el mudo, pero también a la anterior alcaldesa Susana Villarán, quien además de peculado porque durante 4 años incumplió la ley, o sea, todo el mundo le tiene miedo al sector de educación, los alcaldes de Lima Metropolitana, y también peculado, doble peculado, porque ahí también ella ofreció durante 3 años los buses azules. O sea, en lugar de cumplir su función como educadora, tuvimos 3 meses de los buses azules de forma gratuita. ¿Quién pagó a los conductores, a los choferes? ¿Quién pagó los combustibles de 3 meses de todos los buses azules? Y a los centenares y miles de jóvenes que habían en todos los paredes de la avenida Arequipa. Son 3 delitos penales que ningún periodismo no acusa, porque todavía se debería acusar tanto a Susana Villarán como a Castañeda Locio. Y no solamente a ellos, sino también a Javier Alvarado, presidente regional de Lima, a Luis Chuy, actual presidente regional de Lima, porque nos hablan de todo el mundo preocupado de la educación, el problema de la inseguridad ciudadana, pero el problema es que como gobierno regional, al ver la incapacidad, la ineficacia colectiva del sector educación y el nivel metropolitano, entonces el presidente regional, que tiene todas las normativas correspondientes, debería siquiera emitir un bono educativo regional para favorecer, y de esa manera no se agarre y se haga una cantera con el tema de Beca 18, que yo le estoy viendo todo este tema de los programas sociales y le voy a dar una primicia. El ministro de Vivienda de este gobierno, el señor Bon José, él va a ser el candidato presidencial del nacionalismo. Y no va a ser el señor Urresti. ¿Y sabe por qué? Por el tráfico de terrenos, porque está vinculado a la industria inmobiliaria y van a tener que meter ahí en la campaña, van a entrar ese juego del leasing inmobiliario, donde da una cuota inicial, pero no tú, te va a dar el Estado, te vamos a dar la casa, pero lo vas a pagar en 20 años. Y lamentablemente en el sector transporte tenemos una amarga experiencia de que se ha desarrollado el programa de taxi a través de la Caja Metropolitana y muchos taxistas
se han enfermado, no han podido pagar sus carros, les han quitado los vehículos y han perdido todo lo que han aportado. Y eso es lo que se viene con una cruda realidad en una sociedad en la cual, por eso le hablo de la economía de la cucaracha, esa economía de la cucaracha que se ha institucionalizado y que lamentablemente en el sector educación es donde más se ha armado las madrigueras, que el negocio de la educación es el mejor negocio, y es como también tener un hospital. Cuanto más enfermos existen, en la industria de la muerte estamos contentos. ¿Usted cree que usted revisa cuando un familiar fallece, ya sea en su casa o en el momento de que está en un hospital, usted cree que va con los nervios, con el dolor que tiene usted, va a estar preocupado si le sacaron la córnea, si le abrieron, porque ya lo vistieron al final, al difunto? Entonces, ¿qué pasa? Que sacan sus órganos. Aquí no se habla de esas cosas. Aquí ha habido hasta clínicas, ha venido gente extranjera que ha pagado cantidades millonarias en dólares para un tratamiento con órganos. Han muerto y nadie ha dicho nada porque lamentablemente los medios de comunicación y las autoridades judiciales están simplemente a la mejor cartera de fierro o a la billetera de turno. Antes de ir a nuestro siguiente bloque, quiero mencionar otro sector que es premiado por los periodistas y las autoridades, que es el MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social, donde el desayuno Caliwarma es un fracaso porque el primer semestre no se entregó los desayunos escolares en Lima y Callao, ¿no? Y en provincias en un 25% tampoco se han entregado el primer semestre. Pero la ministra siempre hace demagogia y afirma de que es al 100% para 3 millones de estudiantes y no es así. Y además, el MIDIS tiene un presupuesto de más de 10.000 millones. Y por otro lado, la pregunta del momento, que tampoco ningún periodismo acucioso, inteligente que hay, ¿dónde está ese presupuesto de medio año en Lima y Callao que no se entregó de desayunos escolares? ¿Dónde se devolvió al Tesoro Público, al Ministerio de Economía, al SUNAT, al Banco Central de Reserva o a las manos de alguna autoridad? Y además hay cuantiosas multas a los proveedores, y a veces con razón y en otras veces sin razón, pero de un solo proveedor en Chimbote hay una multaza de 200.000 por un lado y 250.000 por otro lado del mismo proveedor, que ni siquiera es negligencia de él, porque simplemente se acabó la producción de una marca de leche y la reemplazó por otra que es similar, ¿no? Gloria por Ideal, por decir algo, y se le ha multado con cerca de $500,000 de soles. ¿Dónde está ese dinero, ¿no?, que se retiene a los proveedores? Tanto de lo que se deja de entregar los desayunos como de las multas que se hacen a los proveedores. Para el siguiente bloque continuaremos. Una pausa. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene esos mensajes, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Continuamos con nuestro 11º programa de CONAPAFAS Educa Perú, un programa educativo, democrático, progresista, que tenemos todos los miércoles de 5 de la tarde a 6 en punto. Esta vez vamos a tocar un tema muy importante donde sí hablamos de la educación real, sin pelos en la lengua. No hacemos la demagogia que hacen en los eventos internacionales o nacionales o que organiza el Minedu. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio, el 29 del mes anterior, hubo un gran evento, nada menos que organizado por el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Comercio, el doctor Idel Bessler Talledo, quien fue tres gobiernos consecutivos viceministro de Gestión Pedagógica y durante un año cumplió la doble función de viceministro de Gestión Institucional, habiendo 30 millones de profesores.
Ahora él es el que da cátedra por todos los medios de comunicación como el primer opinólogo, sabiondo, erudito y etcétera de la educación. Y el número 2 es León Trattenberg, un ingeniero chancalata fracasado. Ellos son los dos expertos a quienes todos los admiran y gracias a ellos estamos en último lugar en el mundo. Nosotros no lo invitamos a ellos dos, están excluidos de nuestra invitación. Bueno, si quieren que vayan, pero saldrían ahí totalmente avergonzados. Nosotros estamos invitando a nuestro 14 Fórum Nacional de CONAPAFAS por el 14 aniversario, ¿no?, de 2001 a 2015, y están invitados importantes expositores como son el ex ministro de Educación Carlos Malpica Faustor, el doctor Alberto Bodrea Odría, presidente directorio de la Casa de la Constitución, entre otros, la doctora del CINEACE, la presidenta Peregrina Morgan, el rector de la Universidad UPSI, el rector de la Universidad UPLA, y así varias autoridades, entre ellos también es el doctor, hay dos cubanos, el doctor José del Valle González y Raúl Febles Conde, doctores en educación en Cuba. Ellos son del staff de CONAPAFAS, entre otros, el doctor Víctor Moscoso Torres, que ha sido director regional de educación de Medio Perú, incluyendo a Lima, Callao, Ayacucho, Arequipa, Tacna, etcétera, en Huancayo también ha sido, y así por él, expertos en educación que integramos inclusive el grupo IGEPE, que es Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana, que nos reunimos hace 3 años todos los miércoles de 3 a 6, y donde realmente discutimos los temas reales de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, universidades, y como no, los CEO, los CEPROS, academias, es decir, todo. Porque aquí, en el Perú, nadie cumple sus funciones. Las UGELes, por ejemplo, las 7 UGELes de Lima Metropolitana deberían supervisar los colegios públicos de inicial, primaria y secundaria. La DREL, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la doctora María Pablo, de una profesora de inicial, va a la dirección de la DREL, ella debería supervisar todos los institutos superiores, técnicos, tecnológicos y pedagógicos, pero no supervisa ninguno, y más bien algunos funcionarios pululan, merodean los institutos tecnológicos, técnicos y pedagógicos durante la noche, de 6 a 10, ahí tratando de sacarles dinero a los promotores y directores, por uno u otro motivo, ¿no?, extorsionándolos inclusive. Esa es la educación que lidera Jaime Saavedra, y cómo no, Indecopi también, que no sé cuánto supervisa ni al 1% de colegios particulares. Indecopi, su función de usted, señor presidente Indecopi, y sus funcionarios de la alta dirección, y hay una serie de directoras jóvenes, deben supervisar todas las instituciones educativas privadas, es decir, no solamente colegios de inicial, primaria y secundaria, sino también institutos privados y universidades privadas. Es decir, el castellano es tan claro, pero aquí las autoridades son poco claras, o están como los niños que leen y no entienden, ellos tampoco no entienden, o leen y no entienden, y si entienden no la aplican, y si la aplican a su manera, siempre por intereses personales de grupo, ¿no?, o de institución. Y en este preámbulo también quiero tocar al APSI. Hay una institución que está en coordinación con Indecopi, que lidera ahorita Crisólogo, y antes lo lideraba Jaime Delgado, ¿no?, que ellos son como un apéndice de Indecopi, donde pareciera que le dan la comisión del 10% de Indecopi a esta institución. Defensa del consumidor, pues. Así es. No, yo también he integrado Defensa del Consumidor tanto en la dirección de Indecopi como en la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso, y hemos participado y hemos afirmado, nosotros no tenemos doble discurso, siempre decimos la pura verdad, muy poco me equivoco, y lo decimos con decisión, con convicción, que es lo que le falta a las autoridades, convicción política de mejorar el sector social, la inclusión social, la educación, la salud y todo lo que concierne a 10 millones de estudiantes escolares. ¿Qué opina usted, doctor Heinz Ortiz Jara? Bueno, hablar de inclusión en un país como el que vivimos nosotros, le vuelvo a decir que estamos inmersos en una cultura del caos, apropiación y muerte. Nosotros primero tenemos que hablar de cohesión. El problema es de que el peruano no está integrado, no encaja dentro del sistema que se ha estructurado dentro de esta institucionalidad de lo que llamamos Perú.
y fundamentalmente este Estado. Este Estado sigue siendo un Estado colonial, un Estado que definitivamente no se encuentran representados más de 10 millones de peruanos. Y quiero decirles dónde están esos 10 millones de peruanos. Están en las 6.780 comunidades campesinas y en las 1.470 comunidades nativas, shipibas, conivas. Y esto tenemos que tener pues todo un modelo. Imagínense que ahora nos hablan unos no a la minería, otros nos hablan sí a la minería, y nos hacen una hamburguesa al ciudadano común y corriente, que luego descubrimos que estos antimineros son proterroristas y estos promineros son los corruptos, y estos corruptos con los terroristas están desarrollando una batalla que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, observamos que donde ponen una mina, resulta que el Instituto Tecnológico es para cosmetología, cuando en realidad el Instituto Tecnológico debería ser para orfebrería, donde podía ser para laminado, pero no, porque no les interesa darle valor agregado a nuestros productos. Y esto, como lo ha estado describiendo el señor Gregorio Durán, en este evento que es el 14º aniversario de CONAPAFAS, a realizarse este fórum Propuestas para una Política Educativa al 2021, significa la educación hacia el bicentenario, que se va a realizar en el Congreso de la República, en el Auditorio Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el Jirón Azángaro, con Miro Quesada. A esa altura está el auditorio. Y este evento se va a realizar desde las 3 de la tarde a 8 de la noche. El grupo y el colectivo que trabaja con APAFAS está integrado por Modesto Montoya, es un físico nuclear, reconocido científico de nuestro país, está integrado por un ex ministro de Educación, el señor Carlos Malpica Faustor, y lamentablemente quiero decirle a usted que eventos de esta naturaleza muy pocas veces se entra a la difusión, porque nosotros estamos para sacudir conciencias e ilustrar almas. Y además, para hablar todo este tema, usted puede ingresar a Google. En Google usted busca el libro Educación para una cultura de paz y productividad de Gens Ortiz, es de 347 hojas, y usted ahí va a descubrir que los modelos educativos han estado acordes también con las recetas correspondientes, porque el endeudamiento del país nunca se ha entrado a debatir en el Parlamento. El Congreso de la República no entraba a debatir si para el Perú va a endeudarse ante el Fondo Monetario Internacional, ante el Banco Mundial, ante el Banco Interamericano de Desarrollo. No, aquí agarraba el presidente en forma unilateral y arbitraria, simplemente endeudaba al Perú. Y ahora nos hablan tanto que hay que tener una nueva constitución, que esto, que el otro. Nosotros decimos que tiene que haber una nueva constitución, pero para que exista una nueva constitución tiene que haber la voluntad política de nuestras autoridades, de tener que ver que estos constituyentes que van a hacer nuestra nueva constitución lo hagan ad honorem, pues, no cobren, así como lo hace el señor Gregorio Durán en estos años de lucha social en defensa de la educación, en un sector de la prensa, que no nos vendemos por un plato de lentejas, sino tenga que realizar el presidente que salga electo el 2016, que haga 5 modificaciones, 5 modificaciones como enmiendas constitucionales de la nueva constitución, y se cambió toda la constitución. Por ejemplo, el artículo 66 sobre el derecho a la propiedad. Solucionamos este problema de los antimineros y de los promineros, esta red de corrupción con estos proterroristas, y solucionamos diciendo de que la propiedad es el suelo y el subsuelo es titular, y con eso, chao, se terminó la historia de los problemas porque ahora nos han hecho un amarre, una trampa, de que nosotros los ciudadanos solamente somos dueños del subsuelo hacia arriba, y del subsuelo hacia abajo es del Estado. Quiere decir que ahí nos han hecho una trampita desde la constituyente del 79, en el 93, y ahora podríamos solucionar eso para que cada uno de nosotros y nuestros comuneros puedan tener acceso y tengan garantizado ese derecho a la inclusión y la cohesión económica en nuestro país. Y el otro, podríamos cambiar el artículo 76,
sobre el rol del Estado. El rol del Estado que debería estar vinculado a que el Estado, pues, nos dice que debe tener el concepto de subsidiariedad, el Estado, perfecto. Entonces vamos a cambiar lo que el Estado debe garantizar el bien común, punto. Y quiere decir, garantizando el bien común, significa que si no está vinculado al Estado de Derecho que corresponde a nuestro país, definitivamente, por eso es que cuando nos hablan las independencias de poderes, mire, nuestro poder judicial ha colapsado, y ha colapsado porque eso es de la doctrina del derecho romano-germano. Si nosotros renunciamos al derecho romano-germano y nos acogemos al derecho anglosajón, en el cual se pueda institucionalizar los jurados cívicos judiciales para la nueva administración de justicia, donde los jueces solamente son como un semáforo, donde van a leer lo que el jurado, que es integrado en cada comunidad por ciudadanos notables, que no necesariamente tienen que ser abogados para dar una sentencia, y de esa manera, chao corrupción en el Poder Judicial. El tema es qué queremos hacer de nuestro país, qué proyecto de sociedad queremos, qué proyecto de Estado vamos a institucionalizar. El problema es que en el sector educativo lo único que hacemos, en los personajes que han estado manteniendo durante años toda una red de corrupción en el sector de educación, ya lo descrito del señor Gregorio Durán, ese señor León Tatrenberg, el señor Bessler, la señora Mercedes Cabanillas, vamos a buscar a Gloria Helfer, seguimos buscando a tantos otros grandes personajes que han hecho de la educación, así como los señores que están en la derrama magisterial, son los nuevos millonarios, son la nueva entidad financiera en el cual se han instalado, en el cual saben vivir administrando la pobreza de nuestra gente y institucionalizando una economía de la cucaracha. Y estos personajes que hoy se presentan como candidatos a la presidencia de la República, que muchos de ellos no tienen ni siquiera la formación, ni el compromiso, ni la propuesta, ni el proyecto de sociedad, ni la estructura de un pensamiento político que responda a los nuevos tiempos. Esas son las autoridades que tenemos que hacen demagogia y no les interesa la educación. Por eso exigimos propuestas nuevas, elegimos educación cívica, que haya un voto de conciencia, elegir personas nuevas, propuestas nuevas, iniciativas legislativas reales, actuales. Queremos recordar nuestro 14 Fórum Nacional de CONAPAFAS, que se celebra por el 14 aniversario de CONAPAFAS de 2001 a 2015. Asimismo, se realizará en el Congreso de la República, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, que queda en la esquina de Azángaro con Miro Quesada, a la espalda de la Biblioteca Nacional que está en la avenida Bancay. Para que no se pierdan los que nunca han ido al auditorio del Congreso, y además no olviden de llevar el DNI original, los peruanos y los extranjeros, su carnet de extranjería, porque si no, no van a lograr ingresar. Es el día, próximo lunes que viene, 19 de octubre, de 3 en punto a 8 en punto en el auditorio. Llevar DNI, el ingreso es totalmente libre y habrá certificación gratuita. Están invitados toda la comunidad educativa, todos los señores periodistas y todo el que quiera saber realmente la educación que queremos, que exigimos, que es una educación integral. Nos falta educación cívica, educación vial, educación familiar, educación sexual, educación artística, educación deportiva. Y a propósito de las 2 famosas horas, de 2 horas, 2 horas de inglés hay que aumentar a 4 horas y en forma obligatoria, no estamos de acuerdo. Que el curso de inglés sea un curso electivo, que en lugar de esas 2 horas adicionales, que se enseñe razonamiento verbal, para que los estudiantes de quinto de media sepan hablar, leer y escribir. No saben hacer ni una carta, ni una solicitud, ni un oficio. Preferimos nosotros un razonamiento verbal. Y además, en 2 horas de educación física tampoco es imposible porque faltarían profesores de educación física. Hay que aumentar 2 horas de promotores deportivos, es decir, todos los ex seleccionados de todos los deportes, son 50 disciplinas deportivas, no solamente el fútbol, para que esos ex seleccionados enseñen en cada colegio público el deporte por el cual campeonaron a nivel sudamericano o mundial. Entre esas 2 horas también queríamos hablar, hay 2 horas de religión. Entonces, 40 niños en un aula
sobre texto de que 10 son de cristianos, 10 mormones, 10 evangélicos, abandonan el aula y 3 se van a hacer bulla a las otras aulas o a los jardines o a los patios a hacer bulla. Entonces, que se cambie, en lugar de 2 horas de religión, que se llame el curso 2 horas de educación y formación en valores y principios. Ningún niño tendrá pretexto para retirarse de las aulas, los 40 niños. Y así por el estilo tenemos ideas innovadoras, ¿no?, donde haya participación de los padres de familia. La conclusión es que todos los peruanos tenemos que cumplir, sobre todo las autoridades, la Constitución, las leyes y los reglamentos. Y en especial, la ley de APAFAS 28 que es incumplida. En particular, los reglamentos de APAFAS y las funciones del CONEI. Y sobre todo la Constitución. El artículo 13, participación efectiva de padres de familia, en forma concreta, efectiva, real, y no la que hay ahora, donde los directores ponen sus pseudos CONEIs, ponen a gente en su entorno, a 2 profesores ociosos que faltones, o a 2 profesores, a 2 padres de familia yayeros o borrachines que llevan cerveza con el director. Entonces no hay CONEIs fuertes y democráticos, y tiene que haber otra forma más importante de elegir, que muy bien el director tiene que ser el presidente de esa comisión del CONEI, y los subdirectores integrarlos, pero 3 padres, el presidente de APAFA, el presidente del Consejo de Vigilancia y el presidente de la Junta de Presidentes de Comités de Aula. En los colegios no debe faltar un solo botiquín para primeros auxilios. En los colegios deberían haber una psicóloga, una asistenta, una nutricionista, una enfermera. No necesitamos, ministro, más presupuesto, como todo el mundo alegremente dice, duplicar del 3 al 6. ¿A quién le quitamos? ¿A salud, a la policía, a otro sector, a otro ministerio? Es imposible. Lo que se tiene que hacer es el aumento gradualmente en 0.25, que se llevó a cabo en el acuerdo nacional, que se incumplió, se convirtió en un desacuerdo nacional. Que se aumente cada año 25%, pero que sí se utilice de buena forma los dineros, porque ahorita el ministro de Educación, más del 50% no la utiliza en infraestructura, ahí está el dinero, ¿para qué pide más? Y así, las UGELes no deben comprar ni un alfiler, nada, porque todos lo sobrevaloran al 300%, al 500%, que las UGELes se comporten solamente, que supervisen solamente la parte educativa, académica, pedagógica y tecnológica, y todo lo que sea compras que lo hagan las APAFAS. Para eso están las APAFAS, para que controlar la supervisión y para que la infraestructura hayan aulas agradables y no falte una pizarra, un pupitre, un escritorio, una luna, nada, absolutamente un vidrio, un fluorescente, un foco. Entonces esas serían funciones de APAFA y funciones de director. Pero aquí el director quiere ser tesorero y presidente de APAFA para manejar el dinero, y el presidente quiere ser director del colegio para supervisar la ociosidad, que en parte tienen razón porque hay muchos profesores ociosos. Ese es el gran problema, que no se cumple el programa curricular. ¿De qué vale un programa curricular actual y uno mejorado? Pero igual, no se cumple ni al 60% en todo el Perú, y en provincias ni al 30%, y los centros poblados es para llorar. Bueno, en realidad, a los mejores hombres, a la gente que pensamos, no nos llaman, y por eso tenemos que tomarnos un café. Y está invitado usted el día 19 de octubre, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República, ubicado en Azángaro, altura con Miro Quesada. Y quiero decirle lo siguiente: usted va a tener una exposición sobre reforma del Estado, porque el Estado tiene que reformarse, y de eso queremos también escuchar. Y como quisiéramos, así como el partido de ayer entre Perú y Chile, y que todas esas 40.000 almas se fueron decepcionadas del Estadio Nacional, puedan motivar a través del evento de mañana, del día 19, ¿sí? El día 19 de octubre, el lunes 19 de octubre, los Juegos Florales de Escritores Escolares, que está siendo convocado por nuestro productor, que es el señor Julio Herrera, que a través Perú Lee es todo un programa que está costando una serie de esfuerzos, iniciativa que va de años y que debe terminar en estos Juegos Florales Escolares, en el cual se va a buscar a las editoriales para que a nivel regional los mejores escritores sobre fábulas, historietas, novelas regionales puedan ser publicados. Es así como la Confederación Nacional de Padres de Familia, CONAPAFAS, el 2015, está sellando toda una acción en su 14º aniversario, el Perú hacia una educación bicentenario, porque esto no puede seguir así,
y de esta manera poder tener un acercamiento, porque se trata ahora fundamentalmente de el Perú hacia el mundo. Para hablar del Perú hacia el mundo tenemos que definitivamente modernizar nuestro Estado, y nuestro Estado es paquidérmico. Aparte de ser paquidérmico, ha colapsado porque lo único que ha desarrollado simplemente es una burocracia dorada en el cual se ha instalado una red de corrupción que ya no solamente es en el Perú, sino a nivel de organismos internacionales, y es por eso que tienen estos reconocimientos a través de esta cumbre que ha sido parte de la vitrina, en el cual nos dicen que estamos muy bien en la parte macroeconómica, pero en la parte microeconómica estamos simplemente administrando pobreza, y que la economía de nuestro país es simplemente una economía de la cucaracha. A propósito, otra propuesta seria de CONAPAFAS es que la primera hora en el Perú de 8 a 9 de la mañana, todo el Perú debe paralizar, es decir, se debe dedicar al plan lector, a lectura en todos los colegios del Perú, de la primera hora de clases. Agradecemos la participación del doctor Heinz Ortiz Jara, y estamos agradecidos también a la Casa de la Constitución por brindar este espacio democrático en su 11º programa CONAPAFAS Educa Perú, que vamos a celebrar nuestro 14 aniversario de CONAPAFAS, 14 años de trabajo entusiasta, silencioso a nivel nacional. Nosotros íbamos a los centros poblados donde nadie va, ahí no hay baños, no hay luz, no hay carpetas, no hay computadoras, y lo que es más grave, no hay profesores. Por eso le pusimos hace 8 años los días de miércoles, porque los profesores solamente asisten los miércoles. Y a esto que dice el SUTEL, Colegio de Profesores, exijamos pues, que faltan profesores. Actualmente, miren, ya estamos en el segundo semestre, ya estamos por acabar el año académico 2015 y todavía aún faltan profesores. El otro gran problema, como faltan profesores, Jaime Savera, pues, ha faltado más de 20.000 profesores, y se fomenta un desorden porque los padres responsables que hacen, juntamos dinero para pagar a los profesores de computación, de inglés, de música y de otros temas, de otros cursos, inclusive a porteros, a guardianes y auxiliares, con la plata de los padres de familia de las APAFAS. Sin embargo, eso alcanza solamente para los primeros 3 meses, ¿no? En marzo, abril y mayo, y a partir de junio de repente para medio sueldo, y a partir de julio a diciembre ya no hay profesores. Entonces es un desorden, es un desmadre, señor Jaime Savera, y cómo puede usted aceptar de que es el mejor ministro. Es todo esto y mucho más hablaremos en nuestro Fórum Nacional el día lunes 19 de 3 a 8 en el Faustino Sánchez Carrión, a la espalda de la Biblioteca Nacional de la Avenida Bancay. Agradecemos a todos ustedes, amables televidentes. Les doy un teléfono nuestro de CONAPAFAS, de Gregorio Durán, el 9896-211-35, es RPC 9896-211-35 y RPM numeral 945-662-350, 945-662-350. Nuestro correo electrónico es gduranconapafas@gmail.com, gduranconapafas@gmail.com. Señor Heinz Ortiz, ¿algún teléfono o correo de usted? Bueno, yo solamente quiero despedirme del programa del día de hoy, mi querido Gregorio. Heinz es mucho presidente para el Perú. Le digo esto no, y lo digo con ironía. Lo digo con ironía porque nuestra formación académica, nuestra formación profesional, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la sociedad ha hecho de que Heinz sea considerado un hombre que es mucho presidente para el Perú frente a todo lo que tenemos trabajando durante tantos años, y usted lo sabe porque soy miembro de su consejo directivo en el tema de cooperación internacional. Mi querido Gregorio, muchísimas gracias por estar en su programa. Me entusiasma su optimismo y también me contagia porque, si bien es cierto, 14 años estoy luchando, soy luchador social, ayudando, como mucha gente me trata como supervisor de UGEL, del Mineduo, como policía, como juez, como abogado, de todas las formas, porque se le ayuda en todo y en forma gratuita. Soy un luchador social real, neto, nato, pero sin embargo no aspiraría a ser congresista, sino aspiraría a ser ministro de Educación para hacer esta revolución educativa con cultura de paz durante un año. Sí se puede, lo que pasa es que no hay convicción de mejorar la educación, de que haya un civismo y sepamos elegir a nuevas autoridades. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, será hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde por
en el programa CONAPAFAS Educa Perú, dentro del programa de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría, quien será uno de nuestros principales expositores en el Congreso del día lunes 19. Muy buenas tardes, hasta el próximo miércoles.